Amigos, amigas, ya estamos en nuestro segmento de la entrevista central o principal de esta revista informativa. Y esta mañana tenemos la garantía de que vamos a tocar el tema económico con un personaje que no solamente tiene la capacidad, tiene la historia y además personalmente maneja el tema económico de manera muy intelectual, muy profunda, escribe, polemiza. Y entonces eso nos garantiza de que los enfoques que hagamos tienen eso, como se dice cuando se elabora un buen vino, tiene solera. Así que le damos una cordial bienvenida a Jaime Aristi Escudero. Aprendiendo de ustedes, maestro, buenos días. Un placer estar aquí. Buenos días, Jaime, buenos días. Un placer. ¿Qué Bueno, tal? Geraldino, adelante. Bueno, Jaime, usted vio, ayer se reunió el Consejo Económico y Social del país. Fueron los representantes de las diferentes organizaciones empresariales, políticas, sociales, sindicales. Y la verdad es que nos gustaría escuchar su opinión, porque los partidos políticos, especialmente ayer, lo que hicieron fue que devolvieron la bola al gobierno, diciéndole, bueno, tráiganos, preséntenos cuáles son el contenido de las reformas que ustedes piensan hacer. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, y tienes razón. De acuerdo a mi experiencia, que comenzó en 1990 con reformas estructurales implementadas por el doctor Balaguer, siempre el gobierno presenta lo que es un marco de reformas que comienza, digamos, a servir de base para la discusión. Lo hizo Balaguer en la reforma tributaria, el Código Laboral, la inversión extranjera, lo hizo Leonel Fernández también con diversas reformas que ejecutó, lo hizo el presidente Hipólito Mejía, que también fue un reformador importante, y posteriormente ya de vuelta a Leonel, de vuelta a Danilo, siempre el gobierno ha presentado. Es por eso extraño que en esta ocasión el gobierno se haya presentado sin un papel en la mano y simplemente hablar, porque si es hablar vamos a jugar un dominó mejor y entonces ahí hablamos, pero si vamos a hacer reformas necesitamos un marco que sirva de punto de partida. Entonces por eso le recomendaría... Y un marco conceptual y con estadísticas y datos. Exactamente. Y yo creo que la primera de las 12 que hay que poner sobre la mesa es la reforma fiscal, porque las demás dependen de la recaudación de impuestos. Si tú no tienes recursos, tú no puedes ejecutar ninguna de ellas. O sea, la primera de conocerse debe ser la reforma fiscal. Es correcto, es correcto. Sí, para poder soportar las otras. Exacto, porque tú no puedes soportar la del agua, la de transporte, la de la policía, la de infraestructura, todo eso que se dice que se va a ejecutar necesita recursos. Esa no sería una de las más controversiales. Mira, pero es que sin esa tú no puedes ejecutar nada. Tú lo estabas señalando con relación al tema de la justicia. Si no hay recursos adicionales a la justicia, ¿cómo tú piensas modernizar la justicia? ¿Cómo tú piensas fortalecer Cámara de Cuentas, Contraloría, si no tienes los recursos para hacerlo? La misma Procuraduría General de la República, que es lo que se aspira a que ya no deje de estar en manos de la designación del presidente, tiene que tener, y lo ha pedido, mayores recursos para poder hacer su trabajo. Lo demostró ahora con el aumento en este presupuesto complementario. Así que se necesita obviamente una reforma fiscal para darle sostenibilidad a todas esas otras reformas. Porque de lo contrario, ¿cómo tú vas a poner números a las otras reformas y aprobar números si no tienes previamente un marco de ingresos y egresos que te permita a ti decir, ok, voy a tener disponible para las otras reformas X cantidad de millones de pesos? Eso es así. Entonces lo necesitas obligatoriamente. Y ya entrando entonces en ese tema, que debería ser el principal para sostener las demás reformas, ¿tú cómo planteas la idea de la reforma fiscal? ¿Cuál es la parte conceptual que tú tienes? Mira, yo creo que primero el gobierno tiene que cumplir con lo que prometió en lo que fue su programa, que primero reducir en 129 mil millones de pesos el gasto corriente, porque no de capital, pero el corriente, que él dijo que lo iba a reducir porque había despilfarro, había corrupción, etcétera. Entonces yo creo que él tiene que reducir en 129 mil millones de pesos. Lo que ha hecho, si tú te fijas, la ejecución del gasto no lo ha reducido, el gasto corriente. Lo que sí ha reducido, lamentablemente, es el gasto de capital. Al mes de julio solamente está ejecutando el 43% de lo que debió haber ejecutado. Perdón, tú dijiste algo interesante. El ingreso de las remesas que ha tenido el país supera
Como 12 veces, 12 veces, lo correcto. que debería ser la inversión pública. Correctamente. Increíble. Es correcto. Es que la remesa constituye realmente una fuente de divisas y de crecimiento económico sumamente importante. Yo creo que hay que quitarse el sombrero frente a nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos y en España, que son las dos fuentes de divisas importantes. Entonces, retornando a este tema, no cabe duda de que tienen que primero reducir el gasto, pero el gasto corriente, y recuperar el gasto de capital, porque y ustedes dos que tienen muchísima experiencia, pero a ti yo te veía desde chiquito. Recuerdo los análisis que hacía con relación al tema de la inversión del doctor Balaguer. No le vamos a pedir que invierta 7 o 8% de Producto Interno Bruto como invertía el doctor Balaguer, pero por lo menos que invierta 3, 4%. Este año va a terminar entre 1 y 1.5% del PIB la inversión pública. Muy bajísimo, muy bajito. Sería el nivel más bajo de los últimos 60 años. Pero Entonces, ese primer elemento, reducir el gasto corriente. El segundo, hay que enfrentar la evasión impositiva. Fíjate que no es justo que nos aumenten las tasas o la base, mientras hay todavía una evasión de 50% de impuestos sobre la renta o del 40% del ITEVIS. Entonces yo creo que hay que enfrentar la evasión y luego entonces pensar en, bueno, vamos a aumentar la base, vamos a ver qué se hace con las Ya tasas. se lo dijo la Asociación de Industria de la República Dominicana. Eso que tú estás hablando, o sea, bájame el gasto corriente como tú prometiste y cobra. Exacto. Y resuélveme el tema del hoyo eléctrico. Correcto, $1.000 millones se van todavía este año, a pesar del aporte que está haciendo Punta Catalina, porque Punta Catalina le está haciendo dos aportes importantes a la finanza pública. Primero, los beneficios, más de $200 millones de beneficios. Y segundo, también le está reduciendo los costos de compra de electricidad en alrededor de $200 millones. O sea que si no tuviesen Punta Catalina, entonces el gasto fuera mayor y el déficit en el sector eléctrico fuera mayor. Y eso no se dice porque hay sectores que odian Punta Catalina. Sí, pero al final la realidad se impone. Punta Catalina es la principal fuente de electricidad de la República Dominicana. Es la empresa que está aportando estabilidad en términos de la disponibilidad de electricidad y mejora significativamente la finanza del Estado. O sea que al final la realidad se impone. Jaime, se ha estado en el tapete y se ha estado criticando mucho el asunto de los préstamos que está haciendo el gobierno, pero al mismo tiempo los bajos niveles en gasto de inversión social. Correcto. Realmente, ¿qué es lo que está pasando en esta parte? Mira, todos los presidentes, Balaguer ni se diga, Leonel también, Hipólito también, Danilo también, invertían más de lo que tomaban prestado. Este lo ha hecho al revés. Este invierte mucho menos de lo que toma prestado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está sobreendeudando. El año pasado se endeudó en más de $1.000 millones, específicamente 77.000 millones de pesos, y no lo utilizó. Y pagó intereses. En los primeros meses pagó ya más de 25.000 millones, ya lleva más de 50.000 millones de pesos que ha pagado sin utilizar eso. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situación, uno dice, bueno, ¿realmente se justifica tener todo ese gasto de intereses por tú tener un volumen tan importante de recursos? Pero lo promueven como un logro porque Sí. está depositado en el Banco Central y mejora las reservas internacionales. Mira, es importante tener reservas internacionales, yo lo entiendo, pero yo creo que hay otros mecanismos que el banco ha demostrado que puede utilizar para mantener sus reservas internacionales altas. Ese derecho de giros de ahora, por ejemplo. Pudiera, exactamente, son $650 millones que lo tiene ahí guardadito. O sea, pero yo creo que el gobierno lo que le hace falta es poder unir lo que es el endeudamiento con inversión de gasto social, pero también de gasto de capital, porque tú necesitas aumentar la tasa de retorno de esos recursos para que de esa forma tú puedas tener capacidad de poder aportar. Para que tengas una idea, mira, para que veas la importancia de lo que es el ahorro en esta economía. El ahorro previsional, el ahorro del sistema de pensiones que se ha creado con el sistema de las administradoras de fondos de pensiones que se creó, que fue Hipólito Mejía que lo creó. El año 2001, la ley 8701, Hipólito Mejía crea el sistema de pensiones. Eso le ha permitido un ahorro que al día de hoy representa más del 14% del Producto Interno Bruto, 707.000 millones de pesos, donde el trabajador lo que ha puesto de esos 707.000 millones de pesos es alrededor del 14%. El 32% lo ha puesto el empleador
Ahora, el 54% rentabilidad del sistema. Entonces, eso ha permitido un crecimiento de la economía que, si en promedio la economía ha crecido en los últimos años 5%, uno de ese 5 lo explica ese ahorro previsional. Por eso la importancia del ahorro. Fíjate una cosa, el 22% del crecimiento de la economía, que es uno de 5, el 22% del crecimiento de la economía se explica por el ahorro previsional que se ha creado con esa reforma del sistema de pensiones que hizo el presidente Hipólito Mejía. Es uno de los grandes aportes del presidente, además de haber hecho el salvamento bancario, que tarde o temprano se le iba a reconocer y se le reconoció. La otra gran reforma... Y que por poco frustra la crisis del 2003. Claro, claro. Y definitivamente que son grandes reformas que han aportado muchísimo al bienestar de la población, porque te asegura un crecimiento mayor la oportunidad de tú reducir la incidencia. Por eso más de 350,000 personas se han mantenido fuera de la pobreza gracias a el crecimiento económico generado por ese ahorro previsional. Si el gobierno se empeñara en una eficientización de las recaudaciones fiscales, como el caso del impuesto sobre la renta y del ITEVIS, dado los altos índices que tenemos de evasión, podríamos hablar de qué con relación al Producto Interno Bruto. Mira, tú pudieras pensar que si tú logras, si tú logras, es difícil conseguir 2. Pero esa pudiera ser una meta. 2 puntos ahí, los 129,000 millones, ponle que tú no puedas reducirlo todo, que se le fue la mano en el cálculo, y asume 1, que serían 50,000 millones. Entonces ya ahí tú tienes 3 puntos, y tú necesitarías 1 de reforma para 4 puntos de mejora en la posición fiscal del Estado. Con eso tú comienzas, primero estabiliza la deuda y luego comienzas a desmontar la deuda. La deuda este año estaría bajando de 69% del PIB a 65% por el crecimiento de la economía, la recuperación de la economía, que va a ser 10.5%, que se explica por la política del Banco Central, Héctor Valdés. O sea, eso hay que reconocerse, hay que quitarse el sombrero por la política monetaria que desde marzo del año 2020 ha estado ejecutando el gobernador Héctor Valdés, que ha ayudado a que se reduzca la tasa de interés, la disponibilidad de liquidez, ha favorecido el crecimiento, y esto hace que entonces tú puedas perfectamente tener un crecimiento del 10.5 que comparado con el año 2019 va a ser casi 3% del PIB. Y ese crecimiento, no cabe duda, de que ayuda a desmontar la deuda. Por eso, en vez de ser 69% del PIB, va a bajar a 65%. Y luego, si tú logras mejorar en ese 4 puntos con una reforma del gasto, de la evasión y luego reforma, todos esos elementos combinados, tú lograrías comenzar a desmontar la deuda en un periodo de 10, 15 años, hasta un nivel que sea más sostenible, como 40, 45%. A propósito de la deuda y lo que tú has estado hablando, tenemos el problema de que tenemos un alto endeudamiento. No tenemos una reforma fiscal que pudiera darle apoyo a un plan para pagar cómodamente los servicios de la deuda. No resolvemos el hoyo eléctrico, que demanda muchos recursos de subsidio del Estado. Sí. Solamente en intereses de la deuda en el primer trimestre fue una cantidad exorbitante de dinero. Y eso que se pateó una parte hacia adelante. Exactamente. Sí. Entonces, no hay riesgo a la vista de un posible default. No, para nada. Yo creo que República Dominicana aprendió la importancia de tener un buen comportamiento en materia de pagos internacionales. República Dominicana tiene buena cantidad de reservas internacionales. Se creó un esquema además para Sí. Acuérdate que fue Hipólito Mejía que en el año 2001 entra en los mercados de capitales en medio del derrumbe de las 2 torres, del ataque terrorista. 10 días después, el que abre el mercado emergente de colocación de deuda es República Dominicana, con la primera colocación de bonos soberanos, 500 millones de dólares. A Andy Dauer lo agarró casi la explosión de la torre ahí. Estábamos Andy Dauer, estaba también Hugo Giuliani y yo. Estábamos los tres. Teníamos una reunión en la tarde en la Torre Sur, que se cayó. O sea que gracias a Dios no. Pero día después se colocaron los bonos y a partir de ahí República Dominicana aprendió la importancia de tener siempre los recursos disponibles para el pago de su deuda. Entonces no hay problema con temas de default. Pero estamos Jaime, todavía
en ese círculo vicioso de endeudarnos para pagar deuda, endeudarnos para pagar deuda. ¿Hasta cuándo? Y eso es peligroso. Mira, República Dominicana ha podido hacer el rollover de deuda, es decir, el refinanciamiento de montos que se van a amortizar, lo toma y lo amortiza, y luego, entonces, lo que sí está sucediendo es que todavía al tener un déficit, eso significa que la deuda sigue aumentando. Entonces, lo que habría que hacer es lograr estabilizarla, y para eso tú necesitas esa reforma fiscal. Por eso, óyeme bien, tarde o temprano tiene que venir la reforma fiscal, no hay de otra. A este gobierno en el año que lleva le han ocurrido dos cosas que ha llamado mucho la atención, especialmente por sus efectos en sectores pobres más que nada. El caso de la inflación y el caso de los altos precios de artículos de canasta básica, fundamentalmente. Y parece ser, en este último caso, en el primero llegamos a 2 dígitos, y en el último caso parece ser como que no hay una manera de controlar esta situación. Mira, con relación a la inflación subió hasta un pico de 10.5%, fíjate que el tipo de cambio también aumentó. Eso fue una situación difícil que se vivió en los meses más duros de la recesión provocada por el COVID, la falta de divisas. Todo eso se combinó, generó un rompimiento también de la cadena de suministro a nivel internacional, y todo eso generó un aumento de costos y un aumento de la tasa de inflación. Luego ha comenzado a descender. La tasa de inflación se esperaría que este año concluya alrededor del 7% o un poquito menos. Ahora, lo que sí sucede es que, lo cual no es malo, 7% no está tan lejos de lo que es la meta es 4% más menos 1, es decir, que estaría entre 5 y 3, de tal forma que ese 7 tú lo puedes ver en los próximos 12 meses a partir de ahora convergiendo. Ahí no me preocupa. Lo que sí sucede es que hay productos específicos que son importantes para segmentos de población vulnerables, pobres, que sí le han subido mucho el costo y el precio. Por ejemplo, la carne de pollo. Ha habido una situación que ha afectado, por ejemplo, la carne de cerdo, por la fiebre porcina. Esto hace que haya un desplazamiento hacia carne de pollo y no se importó oportunamente. Y al no importarse, esto hizo que el precio del pollo de repente subiera de una forma significativa, y el gobierno pudo haber amortiguado con importaciones transitorias, en lo que la producción nacional se ajustaba y comenzaba a suplir ese excedente de demanda de carne de pollo. Ayer nos decía el ministro de Industria y Comercio, y tú viste uno que estuvo por aquí, sí, que ya llegaron los pollos y que son de Brasil. Exacto, por eso, porque ellos subestimaron. Nosotros les dijimos, óiganme bien, tienen que tener en cuenta de que pudiera aumentarle 10 millones de libras de carne de pollo en un mes, porque aquí se consume alrededor de 70 millones de libras de carne de pollo, se consume 20 millones de libras de carne de cerdo, y se podía haber pensado que 10 millones de eso de carne de cerdo se podía convertir en 10 millones adicionales de carne de pollo, y el gobierno autorizó 1 millón. Nosotros le llamamos la atención, le dijimos, no, tienen que autorizar por lo menos 10 millones, y ya se autorizaron, y entonces ya esto va a amortiguar el precio. O sea que en los próximos días tú debes ver cierta caída en el precio de la carne de pollo. Parece que se perdió tiempo con el tema de la fiebre porcina, porque bueno, que eso está sí, aquí, claro, que está allí, que no es, espérate, que... Y entonces en ese interín no se planificó el efecto negativo que iba a tener el tema de los cerdos, de la carne de cerdo, para poder tomar acciones de que el mercado no se resintiera. Eso fue lo que ocurrió. Eso es correcto. El otro tema, el pan. El pan, fíjate cómo está 2 por 15, se le está quitando un subsidio que se le estaba dando a la harina, entonces eso va a repercutir de una forma muy negativa. Yo preferiría, en vez de dar el subsidio a los combustibles, dárselo al pan. ¿Por qué digo esto? ¿Quién se beneficia del subsidio a los combustibles? Los más ricos. Sí. ¿Por qué? Vamos a tomar este caso, yo siempre lo utilizo. Una doñita va y compra un tanquecito de gas y recibe por cada galón que compra de ese gas, recibe un subsidio, puede ser 25 pesos. Ahora, el que tiene una piscina, que tiene un calentador de gas y un jacuzzi con un calentador de gas, también compra 10 veces lo que compra y consume la doñita, pero recibe 10 veces el subsidio. Entonces, ¿quién está recibiendo más subsidio? El más rico. Entonces yo preferiría mandarle un bono a su casa a la doñita para que pueda comprar esto, subsidiado ella, pero no el rico. Y utilizar eso que me estoy ahorrando, que es 300, 400 millones de pesos semanales, para entonces ponérselo al pan. Porque ahí tú me dirás, no, pero el rico come pan, sí, pero para el pobre
quizá el le pan convenga mucho nuestro más. de cada día. Exactamente. Aparte de lo que tiene que ver con una eficientización, por ejemplo, en las recaudaciones de impuestos y de TEBI y de ese tipo de cosas, ¿qué otros ingredientes fundamentales podrían caer? Porque se ha hablado siempre de que el elemento principal podría ser la ampliación de la base, Sí, por ejemplo, del ITEVIS. del ITEBI, y la baja en cuanto a lo que se paga. ¿Qué otro elemento podría darse en Mira, este caso? yo si fuera gobierno, si voy a ampliar la base, yo no bajaría la tasa del 18 al 15, porque bajar del 18 al 15 significaría beneficiar a los más ricos, que son los que están ahora mismo pagando más ese ITEVIS. Si yo amplío la base y le bajo a los ricos, estoy aumentando la regresividad de impuestos. Entonces yo preferiría dejarle al 18, quedarme con esa recaudación y ir directamente a los más pobres y subirle los recursos que le estoy devolviendo con la tarjeta de solidaridad, que ahora se llama Supérate, le aumento el monto y le compenso a los pobres. Y los ricos le dejo la misma tasa y me quedo entonces con mayor recaudación. Media. No, entonces la clase media tú tienes que buscar otros mecanismos para apoyarla, sin lugar a dudas. Pero en este caso, ten en cuenta de que alguien va a tener que pagar esta reforma. Y por eso es que el gobierno no quiere ponerla en blanco y negro. Mira, el gobierno se presentó sin un papelito porque no quiere que se filtre el papelito que dice reforma fiscal del gobierno del presidente Luis Abinader. Pero si están convocando para esas reformas, tienen que darla a conocer. No, ellos van a decir, dime qué tú recomiendas. ¿Cómo tú me estás preguntando? Bueno. Tú me estás preguntando. O sea, yo debo darte la fórmula. Claro, exacto. Aunque tú la tengas. Quiere involucrar a los partidos para que lo ayuden. Claro, tú me estás preguntando a mí para que salga. Jaime Arite dice, pero mira, Jaime Arite dice que hay que ampliarla. No, vamos a ampliar. No, espérate, no, preséntala tú. Exacto. Preséntala tú. Óyeme, yo participé en la reforma que presentó el doctor Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía. O sea, y yo te voy a decir, cada quien se la jugó. Entonces yo creo que llegó el momento, juéguesela también, preséntela. Gerardino, eso es lo que dice. Jaime, los partidos se dieron cuenta de la situación y dicen, no, pero dime qué es lo que tú vas a hacer Claro. para entonces yo opinar. Entonces, si los partidos comienzan a decir que vamos a hacer la reforma de esta y esta manera, El muerto se le pega a los otros. el muerto se le pega a los partidos. Bueno, pero al final de cuentas ya los partidos y los grupos se la tiraron otra vez al gobierno. Exacto. Sí. Danos los datos. Exacto. Sí, claro. ¿En qué ¿A quién consiste tú vas a grabar? tus reformas? Claro. ¿En qué consisten? Claro. Exacto. Claro. Bueno, está fuerte. Sí, esa pero parte. hay que ponerlo sobre la mesa, hay que poner esa reforma, porque eso es lo que te necesita. Si tú quieres hacer otras reformas y ponerlas sobre la mesa, tú necesitas la reforma fiscal previamente, sin lugar a dudas. Jaime, Y lo que tiene que ver con subsidio y aranceles al sector empresarial, eso... El gasto tributario. Mira, obviamente que eso se va a poner también sobre la mesa. Tú tienes un gasto tributario que puede ser 4 o 5% del PIB, pero de ese gasto tributario tú tienes una parte importante que son exenciones del ITEVIS. Hay otras que son exenciones de impuestos sobre la renta que tú tienes que poner y vas a decir, bueno, la vamos a continuar, por ejemplo, en el sector turismo, o la vamos a modificar. O sea, esos son los elementos que se tienen que discutir, pero nuevamente que lo coloque el gobierno. Bueno, y hay sectores frágiles como el de zona franca que... Sí. Delicados, más que frágiles, delicados. Delicados, sí, Sí. cuando se trata de eso. Sí. Jaime, hay un serio problema que yo pienso que el país no tiene como una estrategia clara al respecto. Está el enfrentamiento de Estados Unidos y China. China está muy clara sobre qué puede hacer en esta área del mundo. De hecho, lo está haciendo. Grandes inversiones en puertos, en transporte, en fin, en diferentes puntos de América Latina. Y en el Caribe, pues estratégico el Caribe. De hecho, Jamaica y una serie de islitas. Bueno, el otro día decía el comandante de famoso de la zona aquí militar de los Estados Unidos, llamaba la atención sobre que los chinos estaban asumiendo los puertos estratégicos de la zona. Y ya sabemos lo que dijo el presidente Abinader, de que bueno, no pueden invertir en eso, en fin. Entonces, ahí estaba Manzanillo, ahí podemos hacer como lo propone el propio presidente, pero
y volvemos otra vez de nuevo, y el dinero para acometer eso. Sí. No lo va a poner los chinos porque no lo queremos. Estados Unidos lo más que ha hecho es autorizar al BID para que nos dé 100 millones de dólares. ¿Cómo tú ves la cosa? Mira, yo creo que hay que salir a buscar inversionistas, pero para eso tú tienes que tener todavía muy claro lo que es el fortalecimiento del régimen de propiedad, seguir fortaleciendo tu régimen de inversión extranjera, lo de APP, facilitarlo. La APP para tú poder ejecutar necesita 18 o 24 meses. O sea que si tú quieres ejecutar eso en este gobierno, tienes que comenzar rápido y hacer las modificaciones que debes para poder atraer esa inversión extranjera. Jaime Aristia Escuder, economista, gracias por conversar con nosotros, muy amable. No, un placer estar aquí.